Paz de Cristo, mis estimados hermanos, en este domingo 19 de enero del año 2025, quisiera compartir con ustedes un pensamiento que Dios ha puesto en mi cabeza, recordando aquel comportamiento del rey David que está situado en el segundo libro de Samuel capítulo 6, en donde la Biblia dice que David danzaba. Y la Biblia expresa de que su danza era tan fuerte, ¿verdad? Que nosotros podemos imaginarnos de que él posiblemente brincaba, ¿verdad? Era tanta la alegría en su corazón de que este hombre no le importaba que las personas lo creyeran loco o que fuera expuesto, digamos así, a la crítica. Él lo que le importaba era adorar al Señor. David es, digamos así, uno de los hombres que más representa la alabanza para el Señor, que además de ser un hombre músico que tocaba el arpa, era un hombre que le gustaba adorar al Señor. Él cometió muchos defectos, pero la Biblia lo tilda como aquel hombre que se comportaba conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Porque Dios no habla de todo mundo así. Sin embargo, en el evento de Segunda de Samuel capítulo 6 dice la Biblia que había una mujer, ¿verdad? Y familiar de él, que le hizo una crítica. Por dicha, por ironía, digamos así mejor, esa palabra ironía, era una familiar de él y le hizo una crítica, ¿verdad? Donde les pone ella, después de que él repartió alimentos al pueblo de Israel, porque él estaba motivado en alabar al Señor por haber traído el arca del pacto, este utensilio tan preciado, ¿verdad? Que representaba la unidad de Israel al mismo tiempo con Judá, representaba también este, algún sentido político porque habían demasiadas divisiones entre Israel y Judá y el arca del pacto era, digamos así, aquel utensilio que representaba la presencia del Señor y no solamente representaba la presencia del Señor, sino también que el libro del Éxodo habla también de que dentro de, 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 de este utensilio habitaba la presencia del Señor y las tablas del pacto, ¿verdad? Cuando menciono el libro de Éxodo, hablo de la analogía de las tablas del pacto, las tablas de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que él danzaba con fuerza y vestido con un vestido, una túnica sacerdotal fina. Entonces, cuando él brincaba, posiblemente cuando él danzaba con aquella fuerza, hay bastantes hipótesis de que él estaba expuesto a su desnudez. Entonces, para esta dama, eso representaba, digamos, un comportamiento inadecuado de parte del rey. Sin embargo, este hombre estaba tan alegre de que él danzaba. Por eso es aquella alabanza que habla, ¿verdad? Aquella frase de que David danzaba en la presencia del Señor. ¿Por qué toco este punto? Porque es bueno saber en dónde está la génesis de aquel comportamiento del hombre que posiblemente representaba uno de los mayores adoradores del Señor, que adoraba al Señor con su cuerpo, con su alma, con su vida, con su comportamiento, con todos los errores que él cometió. Era un hombre que llevó a niveles más altos la adoración. Pero en nuestro tiempo, ya en este siglo, hablemos ya del año 2025 y algunos años atrás, hay personas que tienen cierto comportamiento también cuando están en las congregaciones y han creado, digamos así, una dependencia. David siempre adoró al Señor, no siempre cuando tenía el arca, ¿verdad? Sino que él siempre adoró al Señor, siempre fue un adorador del Señor. Eso lo podemos encontrar en los salmos, cómo él se expresa, aun cuando está triste, cuando está alegre, cómo magnifica el nombre del Señor, ¿verdad? No era simplemente el arca en ese momento le provocó un gozo y es excusable, ¿verdad? Por lo que representaba este utensilio. Sin embargo, él siempre tenía un corazón adorador ante la presencia del Señor. Pero hoy nosotros los evangélicos lamentablemente tenemos un problema en nuestras congregaciones y hablo porque en su gran mayoría está este fenómeno, digamos así, que ya se ha vuelto bastante tradicional y es el siguiente.
Si no hay músicos, no hay presencia del Señor para algunos hermanos en su cabeza. Y han llevado la espiritualidad a ser sugestionable. Han sugestionado su cabeza. Si no está un guitarrista, si no está un pianista, si no está una orquesta, si no llegan los músicos, si no llega el pastor, no sienten nada. Y otros, cuando ya está la música, cuando ya está el piano, cuando ya están las cadenas de coro, comienzan a brincar, comienzan a llorar, algunos se desmayan, otros se caen, otros vomitan, otros se lanzan al suelo. Y se están registrando ciertos eventos que no tienen. Cuando vemos y observamos estos eventos y hacemos una analogía con el avivamiento de Pentecostés, más el comportamiento de David, más el comportamiento de los profetas como Elías, donde la presencia del Señor, en el caso de Elías, andaba sobre él, ¿verdad? En la iglesia, la presencia del Señor habita dentro del ser humano. Miramos que hay inconsistencias, porque Dios en aquel entonces ya utilizaba, digamos así, elementos para crear música, pero la presencia del Señor no está sujeta a instrumentos musicales para poder revelarse al ser humano. Entonces hay cosas que estamos maleducando a la iglesia y hay líderes que lo están permitiendo y más bien se están gozando de ello. Están haciendo depender a la iglesia de instrumentos para poder sentir gozo. Y acordémonos que la música es algo muy poderoso. Puede llevarte a adorar al Señor, pero también te puede engañar. Y si comienzas a crear dependencia de tu vida y crees que solo puedes llenarte de la presencia del Señor si está el guitarrista, si está el pianista o si está un orador que levanta la voz, estás completamente equivocado. Porque la presencia del Señor no está sujeta a los hombres y no está sujeta a ningún manipulador de instrumento por muy adiestrado que esté. La presencia del Señor está sujeta a la voluntad de Él. Él ha prometido revelarse al ser humano. Lo puede encontrar, hermanos, en el capítulo 2, versículo 28 del profeta Joel. Usted puede encontrar el día de Pentecostés, ahí no había músicos, ahí no había instrumentos porque la iglesia sufría persecución. Pablo sintió la presencia del Señor estando preso. Pero hay personas que si no hay instrumento, no sienten absolutamente nada. Entonces la pregunta será, ¿son emociones o es presencia del Señor de verdad? Tengamos mucho cuidado, hermanos. La presencia del Señor no puede estar siendo falsificada por la iglesia. Si no estamos sintiendo nada, pues no sintamos nada y no nos movamos y preguntámosle al Señor por qué no sentimos nada. Porque la iglesia tiene que sentir el poder de Dios, pero no puede sugestionarse y mentirse a sí mismo e irse a su casa creyendo que porque pegó 4 brincos ya estaba llena o lleno de la presencia del Señor. Y una de las evidencias que demuestra que esta persona no está sintiendo la presencia del Señor es que después de pegar 4 brincos, después de caerse, después de vomitar y después de desmayarse y de supuestamente hablar en lenguas, continúa siendo el mismo pleitista, la misma pleitista, llega a su casa siendo el mismo carnoso y no tiene ningún cambio. La presencia del Señor cambia. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. La evidencia, el fruto del Espíritu es el gozo, paz, mansedumbre, templanza, el amor. Entonces, ¿qué tipo de avivamiento, qué tipo de presencia te está haciendo llevar a brincar, a hablar en lenguas, a cantar? ¿La presencia del Señor o la presencia sugestionable de la euforia colectiva que le está haciendo tanto daño a la iglesia, que está manifestando algo que no es la presencia del Señor y simplemente muchos están hablando en lengua y muchos están gritando porque están viendo que el otro lo está haciendo? Y nosotros los seres humanos somos tan, digamos así, magnetizados que cuando en el afán de querer sentir algo por el hecho de que estoy viendo a un hermano que se está comportando de una manera, yo lo hago porque yo quiero sentirme como él. Y a lo mejor no sabemos si ese hermano está siendo sujeto simplemente
de un problema psicológico, porque la mente es tan fuerte que puede hacer sentir a la persona un montón de cosas. Tengamos cuidado, leamos la Biblia, leamos lo que dice Hechos capítulo 2. Las lenguas eran idiomas, no eran simplemente gritos, no eran simplemente repetir las mismas palabras. Las lenguas eran idiomas para